te han dicho de Jesús? ¿Que es estricto? ¿Que es aburrido? ¿Que es para locos? ¿Que te prohíbe todo? Pero es todo lo contrario. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solo mediante Él podemos tener la vida eterna. Jesús es completamente real. Ahora sí estoy vivo. Solo ábrele tu corazón. Atrévete. Jesús me hace feliz. Encontré mi identidad y mi propósito en la vida. Él está vivo. Cada día somos más en el mundo. Está dispuesto a entrar a tu corazón. ¿Te gustaría dejarlo entrar? Hola y bienvenidos a esta experiencia online, bienvenidos a este domingo. Feliz Día de la Madre a todas las madres que nos están viendo en el mundo. Espero que ahí donde estén, juntos a su familia, puedan disfrutar de esta reunión y puedan estar juntos en este día tan especial. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook como RGE Digital, y también pueden seguirnos en Apple Podcast para disfrutar de nuestros contenidos en forma de audio. Recuerden también suscribirse a nuestro canal de YouTube que se llama Soy Iglesia para estar al tanto de todo. Y hoy es el último día, el último capítulo, de la serie Speak. Y la verdad para mí ha sido una bendición esta serie. Pude entender qué tan importante es lo que yo hablo, qué tan importantes son las palabras que salen de mi boca, qué tan importante es cómo tengo que bendecir a la gente. Y espero que para ti también. Ponlo ahí en los comentarios, en el chat, díganos qué has aprendido en estas dos últimos capítulos de la serie. Y ahora vamos a por el tercer capítulo, por el último. Así que ahí donde estás, toma notas, cógete una libreta, cógete tu boli y tu té, tu café, lo que tengas para estar esta mañana conectados, y vamos a comenzar. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios,
eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. En RG Digital trabajamos con pasión para que muchos conozcan de Jesús. Creemos que llegó el tiempo de Dios para Europa. Enfocamos todo nuestro esfuerzo y recursos en la evangelización digital y en la formación y crecimiento de la iglesia. En el encuentro mensual vemos cómo la salvación llega a muchos. Además, invertimos en plataformas de formación diversas para que la iglesia crezca. Forma parte de esta gran familia y haz tu aporte voluntario. Llegaremos a miles de personas y podremos ser de mayor impacto. RGE Digital invierte recursos en eventos de crecimiento, escuelas online, eventos para niños y jóvenes, capacitación y discipulados digitales, discipulados de material gratuito y al alcance de todos. Eventos de hombres y de mujeres en hoteles de la ciudad y la creación y marcha de acciones sociales para ayudar a los más necesitados. Tu siembra es importante, sé parte y haz tu aporte. Hola, buenos días familia, amigos, ¿cómo están? Qué alegría verles este domingo tan especial. Terminamos con esta serie, estamos nuevamente en un lugar especial de nuestra ciudad, el Parque de los Patos, que muchos de otros lugares me han dicho qué lindo lugar, qué ganas de conocerlo. Así que obviamente están invitados a nuestra ciudad de Elche. Estamos en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana, en España. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí y en esta mañana queremos compartir contigo algo especial. Por eso queremos animarte a que puedas tomar un tiempo donde puedas concentrarte en todo lo que Dios tiene para decirte, un tiempo donde tú y yo vamos a aprender muchas cosas para ponerlas en práctica. Yo sé que muchos ya saben el poder de la palabra, ya saben qué hablar y hoy vamos a hablar dónde hablar. Pero antes quiero que oremos y que nos preparemos para este tiempo. Es un tiempo muy importante donde vamos a poder invertir en ese desarrollo para alcanzar las promesas que Dios tiene con nosotros. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Sé que tú tienes buenos planes, buenos pensamientos para tus hijos, para darnos ese fin que esperamos. Hay muchos propósitos, hay algo nuevo que viene para nuestras vidas y queremos estar alistados, preparados para hacer ese cauce de bendición, para poder ser usados para ese éxito y ese potencial con el que fuimos diseñados y creados en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos listos. Como te decía, vamos a repasar un poquito la primera clase de esta serie, la primera parte. Comprendimos cómo Dios habla con propósito y esa misma asignación fue puesta sobre nosotros para poner nombre a las cosas, para bendecir como canales de vida y no de muerte. Y entendimos que por amor Dios dejó esa asignación, ese gobierno fue puesto sobre nosotros para bendecir. Luego, la semana pasada, vimos cómo la importancia de lo que decimos, la importancia de nuestras palabras, qué es lo que tenemos que decir. Y allí estaba el profeta Ezequiel en medio de ese valle de los huesos secos y cuando tenía que hablar, preguntó a Dios qué era lo que tenía que decir. Y hoy queremos hablar contigo y queremos enseñarte dónde tenemos que hablar. Y para eso voy a tomar de referencia Oseas capítulo 2:22, una palabra que nos va a ayudar mucho para entrar en materia. Y dice así: te desposaré conmigo en fidelidad, dice Dios, y conocerás a Dios. En aquel tiempo, dice el Señor, yo, Jehová, responderé a los cielos. Y aquí comienza una conversación de Dios con los cielos. Y dice, y los cielos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Jezreel, para los que no lo saben, significa la simiente de Dios o la semilla de Dios. Y dice, sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruama, que significa la que no era compadecida, y le diré Lo Ami,
la que no era mi pueblo, le diré, tú sí eres mi pueblo, y ellos responderán, tú eres mi Dios. Si se fijan, aquí hay como un diálogo donde Dios hace un ejemplo de esposa, hace un ejemplo de cómo Él ama a su iglesia y cómo Él comienza un diálogo de vida, un diálogo de unidad, un diálogo de restauración que va a traer una completa redención. Y vemos cómo hay una manifestación de respuesta a lo que Dios dice. Dice, yo hablaré a los cielos responderán, los cielos hablarán y luego la tierra va a responder. Entonces tú vas a hablar y vas a ver los frutos como responden hacia ti. Es decir, nosotros tenemos que hablar en todos lados porque dice que la tierra va a responder a esas palabras. Entonces tu identidad, tus hijos, tu matrimonio, tu ministerio, tus finanzas tienen que ajustarse a lo que Dios dice y para ello estamos nosotros, para repetir sobre cada área específica de nuestra vida lo que Dios está diciendo. Hay un montón de lugares, hay un montón de personas, hay un sinfín de situaciones que requieren de nuestro hablar y que requieren un riego constante, porque en Santiago la semana pasada te decía que nuestra boca es una fuente de agua que riega todo el tiempo. Y ese riego tiene que ser específico, con declaraciones y con palabras. Y para esto voy a tomar de referencia algunas formas de bendición que encontramos en la Biblia. La Biblia es un libro que todo el tiempo bendice y todo el tiempo está con esa intención de transformar, de cambiar, de dar consejo, de restaurar, de reedificar. Y podemos encontrar un sinfín de bendiciones. Pero yo quiero en esta mañana compartir contigo un ejemplo de esa bendición paternal. En la Biblia encontramos un montón de ejemplos de cómo padres bendecían a los hijos y establecían una bendición que generaba una brecha, generaba un carácter, una apertura sobre los hijos y era muy determinante, incluso se mantenía no solamente sobre esa generación, sino de generación a generación. Y por ejemplo dice en Génesis 27-28 encontramos aquí al viejito Isaac bendiciendo a Jacob. Entonces hace pasar a Jacob y le dice, hijo mío, tienes el olor de los campos que Dios bendice. Dios te dé a ti lluvia, mucha lluvia en una tierra muy fértil. Que Dios te dé, hijo mío, mucho trigo y mucho vino. Que todas las naciones te sirvan, hijo mío, y te respeten. Dice que tus propios parientes se inclinen a ti y te reconozcan como jefe. Hijo mío, malditos serán los que te maldicen y benditos serán los que te bendijeren. Y esta es una palabra que Isaac, el viejito Isaac, soltó sobre Jacob. Ese Jacob que luego su nombre sería cambiado sobre Israel, como Israel. Y ese pueblo de Dios, que somos nosotros parte de ese pueblo de Dios, estamos aún bajo esa misma bendición. Entonces, esas palabras de bendición son altamente determinantes. Cuando tú quieras ver la vida de tu hijo transformada, lo que tienes que hacer es bendecir, hablar palabra de Dios sobre tus hijos, porque eso va a habilitarles, va a bendecirles y Dios va a promover esa bendición, esa lluvia sobre sus vidas. También encontramos otro tipo de bendición, que es una bendición sacerdotal, una bendición paternal, una bendición de líderes. Entonces Dios habla con Moisés y le dice en Números capítulo 6:22, yo sé que esta es una de las bendiciones que más les gustan a muchos, y dice así, y Dios le dijo a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos que así deben bendecir a los israelitas. Es decir, Dios estaba haciendo una clase como la de hoy, como Speak, y le dijo a Moisés, enséñale a los israelitas a bendecir a sus hijos. Y le dijo, vas a decir lo siguiente, que Dios te bendiga y siempre te cuide, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad, que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Y dice, y cuando los padres, cuando los líderes, cuando los sacerdotes, cuando los pastores, escucha, pronuncien esta bendición, yo, dice el Señor, haré que se haga realidad. ¿A qué es impresionante? Nosotros podemos bendecir a nuestros semejantes, podemos bendecir a nuestros hijos con estas palabras. Y cuando, como te decía en Oseas, cuando hay una conexión, dice Dios habla al cielo, el cielo responde, la tierra responde, tú hablas y la tierra responde y da fruto. Cuando hay esa sincronía entre lo que dice Dios y tú lo hablas, esa bendición es activada. Y cuando Dios escucha a un padre bendiciendo a un hijo, dice, cuando yo oiga que un padre está bendiciendo a un hijo,
esa bendición la haré realidad. Por eso, papá, mamá que me estás mirando, a veces en ciertas circunstancias de nuestros hijos o por temores o quizá por una forma de hablar que no tenemos tanto cuidado, decimos cosas que no tenemos que decir sobre nuestros hijos. Pero en esta mañana el Señor nos está enseñando la importancia que es bendecir a nuestros hijos. Muchos padres dicen, yo quiero que mi hijo vaya a la universidad, quiero que mi hijo sea un profesional, quiero que mi hijo sea un hombre de bien. Pero en el momento de circunstancias, de situaciones difíciles que vivimos como padres con nuestros hijos, se nos salen palabras justamente contrarias a lo que nosotros queremos. Por eso en esta mañana yo quiero animarte que cuando termine esta reunión, tú puedas tomar un momento y bendecir a tus hijos, bendecir sus generaciones, bendecir el fruto de sus manos. Y tú puedes decir, mi hijo es muy mal estudiante. Pues bendice sus estudios, bendícelo y di, Señor, hoy declaro sobre mi hijo sabiduría, inteligencia, favor de Dios, gracia de Dios sobre mi hijo. Declaro, Señor, que sus días serán bendecidos, que será un hombre próspero, que será una mujer próspera. Es tiempo, papá, mamá, que puedas hablar sobre tu familia, sobre tu esposo, sobre tu familia fuera de tus hijos, sobre tus familiares, sobre tus amigos. Un día, cuando Ruth se casa con vos, tú lo puedes leer en el libro de Ruth, las mujeres de aquel lugar, las familias, quizá los vecinos de aquel lugar, empezaron a hablar sobre Ruth cuando se casó. Y empezaron a decir que Dios te dé favor, Ruth, que seas tan llena de bendición como lo fue Raquel. Y empezaron a hablar palabra de bendición. Ruth fue la abuela del rey David. Sabes, cuando nosotros nos determinamos a hablar lo que el cielo habla sobre la gente, sobre nuestros semejantes, Dios empieza a activar su bendición. También puedes hablar palabra de bendición y desatar palabras sobre tus proyectos. Incluso cuando tus proyectos se van afectados, tú puedes desatar una palabra. Y quiero contarte que un día Nehemías estaba trabajando reedificando unos muros con ruinas, escombros muy secos, eso eran en los huesos, muy quemados, muy viejos, y él empezó a reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Qué pasa? Que en medio de la situación que estaba pasando, que estaban reconstruyendo, los enemigos se levantaron y empezaron a decir que no iban a poder conseguirlo, que eso era imposible, y empezaron a acusar, pero también empezaron a planear de qué manera hacer cesar la obra. Entonces ellos se pusieron a hablar con el Señor y le dijeron, Señor, necesito que respondas a esta petición, necesito que hables desde los cielos esa palabra rema para este tiempo. Entonces Dios habla. Y Dios les da a entender que Él está con ellos. Entonces ellos se levantan en Nehemías capítulo 2:20 y dice, y contesté, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla. Pero ustedes, le dijeron a sus enemigos, no tienen parte, no tienen derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Entonces ellos se ubicaron y hablaron sobre el trabajo que estaban generando. Muchos de los que me están mirando son empresarios que a raíz de la crisis han sufrido un gran golpe en las finanzas. U otras instituciones hemos sufrido ciertos golpes en nuestras finanzas, o hay gente que ha perdido el trabajo, y en este momento donde parece que está todo muy complicado, es el momento donde tú tienes que regar tus proyectos. Es el momento donde tú tienes que hablar sobre tus proyectos, sobre tu empresa, sobre tus finanzas, sobre la economía de tu casa. Entonces Nehemías se levantó con todos sus colegas, con todo su equipo y dijo, muchachos, Dios está con nosotros. El Dios del cielo nos va a ayudar a tener éxito. Señor, yo declaro que mi economía es una economía abastecida. Señor, yo declaro que tú eres mi proveedor. Dice en tu palabra que tú prosperarás mi artesa de amasar, el lugar donde tengo el grano, el trigo y el aceite. En estos tiempos nosotros no tenemos graneros, pero sí tenemos cuentas corrientes, sí tenemos empresas, sí tenemos la necesidad de que Dios se manifieste como nuestro proveedor. Entonces hablamos palabra de prosperidad, pero también hablamos palabra de justicia, porque ellos dijeron, y ustedes, los que me están oprimiendo, es decir, la crisis, las circunstancias que vienen adversas, ustedes no tienen lugar, no tienen parte legal, no tienen derecho, ni siquiera tienen reclamo histórico. Es decir, si Dios es mi proveedor, si Dios es aquel que
provee mi casa, no tiene lugar ninguna crisis, ninguna circunstancia social, porque Dios es el que me abastece. Y la Biblia está lleno de circunstancias donde hombres y mujeres en pleno desierto recibieron agua y se llenaron los pozos, mujeres que no tenían para comer y fueron multiplicadas de aceite y de pan, hombres, por ejemplo, en una boda que no había vino y de repente Jesús hizo una gran hazaña, un gran milagro, su primer milagro, trayendo el mejor vino. Entonces, si Dios es tu proveedor, tu economía, tus finanzas, tus proyectos económicos no se tienen por qué sujetar a ninguna circunstancia social, ni de pandemia, ni de crisis monetaria, ni de reseteo, ni de nada. Tu situación se tiene que ajustar a lo que Dios dijo sobre ti. Amén. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia, lo encontramos en 2 de Crónicas 20, y aquí encontramos un hombre, Josafat, rey del pueblo de Israel, y está allí en ese lugar con todo el pueblo y escucha que vienen un montón de enemigos en contra. Tienen mucho miedo y entonces ellos, en medio de la circunstancia, ellos piden a Dios una palabra. ¿Se acuerdan? Como lo dije la semana pasada, Ezequiel dijo: Señor, tú lo sabes, Señor, di tú lo que va a pasar en esta situación. Pues Josafat hizo lo mismo. Josafat dijo: Señor, vienen muchos enemigos, son incontables, son muchos más que nosotros y, Señor, necesitamos un milagro. Entonces Dios habla y le dijo: ustedes no van a tener que hacer nada en esta situación, vean la salvación que yo voy a traer. Entonces, en ese momento, ellos tomaron esa palabra y dice que al día siguiente, esto está en 2 de Crónicas 20, en el versículo 22, en el versículo 20, dice: y al día siguiente se levantaron muy temprano y se prepararon para ir al desierto de Tecoa. Cuando iban saliendo de Jerusalén, Josafat se puso de pie. Hoy quiero hablarle a todos los Josafat que están pasando un momento difícil, que están escuchando una situación muy, muy, muy complicada que se les viene en contra. Y dice: Josafat se puso de pie. Papá, mamá, empresario, ponte de pie. Y dice: escúchenme con atención, todos los que viven en Jerusalén, en Judá, confíen en nuestro Dios y en sus profetas, y si lo hacen, todo saldrá bien y nada sucederá. Luego Josafat se puso de acuerdo con el pueblo y eligió a varios cantores y llamaron al grupo Las Alturas para que se pusieran en marcha enfrente del ejército y fueran cantando y alabando a Dios. Un himno que decía: den gracias porque Dios nunca deja de amarnos. En otras palabras decía: den gracias porque en esta pelea, en esta batalla, seremos victoriosos. Dios está con nosotros, nunca deja de amarnos. Y saben, ellos pusieron esas palabras en canciones. Por eso es tan importante que en tu casa practiques la alabanza, practiques la adoración. Que te pongas de pie en medio de la circunstancia. Y allí donde parece que los enemigos están subiendo y el rugido del enemigo es mayor, tú puedas levantar un sonido de alabanza y de adoración de manera estratégica. En esta mañana yo quiero enseñarte a que hablemos de manera estratégica. Adora de manera estratégica. Cuando nosotros alabamos al Señor en medio de nuestras circunstancias, dice que el cielo se mueve y la presencia de Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y eso pasó con Josafat. Dice que en el momento que ellos empezaron a cantar, los enemigos se confundieron y empezaron a matarse entre ellos, al punto que todos fueron aniquilados. Lo único que ellos tuvieron que hacer es adorar al Señor y empezar a declarar lo que el Señor decía. Así que si estás pasando una situación difícil, pues es el momento de creer y confiar en lo que Dios dijo. ¿Sabes? Hablar con estrategia, hablar con gobierno y autoridad, lo manifestamos en nuestras oraciones, en nuestro diario vivir. Porque ¿cómo lo hago, pastora? ¿Cómo hablo? Además de adorar y además de cantar, practica bendecir. Que sea parte de tu vida, parte de tu léxico, parte de tu hablar diario. Que tú puedas hablar en tus oraciones, que tú puedas declarar sobre tus hijos, que seas una persona que hable bendición, que hable vida, que hable restauración, que hable sanidad, que hable consuelo. Y que puedas introducir ese lenguaje en tu vida a través de canciones, diciendo palabras y hablando con proyección. Quiero terminar esta parte de la predicación con esta palabra en Deuteronomio 6, 4 al 9. Mira lo que le dice Dios al pueblo de Israel y esto te lo dice Dios para ti. Escucha, pueblo mío Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que yo te doy hoy. Apréndete de memoria partes de la palabra de Dios y repítelas a tus hijos a todas horas, en todo lugar.
cuando estés en tu casa, cuando estés en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Escríbelas en tiras en tu cuello y átalas a tu brazo. Cuélgalas en tu frente, escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. ¿Sabes? Es tan importante que entendamos que tenemos la gran posibilidad de transformar. Nuestra tierra, nuestra ciudad necesita escuchar palabra de Dios. Y quiero terminar con esto en esta mañana. Esta serie, Speak, nace de un sueño. Hace más o menos 2 meses tuve un sueño maravilloso. Estaba mirando hacia el cielo y de repente vi cómo el cielo empezaba a cambiar de color. El cielo empezaba a tener colores rosados, celestes, diferentes colores, y empezaba a sonar un sonido que yo no sabía si era un sonido de trompeta o era un sonido de adoración, era muy fuerte. Y en ese momento me asusté y dije, Señor, ¿qué está pasando? Y cuando le pregunto al Señor qué está sucediendo, el Señor me dijo, hay un sonido que va a despertar a la ciudad. Empieza a hablar y no calles el mensaje de salvación. Hay un cambio para tu ciudad, hay un cambio para tu país. Y al despertar, leí esta palabra en Hechos capítulo 18:9, que dice, entonces el Señor dijo a Pablo en un sueño por la noche, le dijo, no temas, Pablo, sino habla, no calles, Pablo, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Habla ahora y a deshora. Habla cuando toca y cuando parece que no toca. Habla cuando las circunstancias sean buenas y también cuando las circunstancias sean malas. Habla de Jesús. Y sabes, esta tierra necesita escuchar el mensaje de salvación. Cuando desperté, oré por este sueño y el Señor me habló de iniciar esta serie, porque es importante que el pueblo de Dios, que los hijos de Dios entendamos el poder que tenemos transformador en nuestros labios. No solamente eso, sino que la palabra de salvación, la palabra de evangelizador, ese poder evangelizador que tenemos, cambia las vidas de las personas y cambia la tierra. Y entonces supe que ese sonido era parecido, no sé si has visto cuando hay un espectáculo en un acuario que están los entrenadores de los delfines y ellos tienen como un silbato pequeñito y ellos emiten un sonido que solamente lo perciben los delfines. Quizá no lo percibimos nosotros escuchamos un pequeño zumbido, pero ellos reciben el mensaje. Y esto era lo que el Señor me decía en este sueño. Va a haber un sonido que va a hacer que los hijos, los ilicitanos, los españoles, la gente en Europa empieza a despertar. Y es un sonido imperceptible, quizá tú dices, no está pasando nada, no creo que vayan a recibir ese mensaje. Sin embargo, es tiempo de hablar. Y quiero contarte que cuando Dios me llamó a este país, yo hice un listado de gente, todas las personas que yo conocía, todas, que más o menos eran unas 150 personas, me acuerdo, y las escribí todas en una hoja. Y dije, Señor, si tú me vas a llevar a un nuevo lugar, yo tengo que hablar a todas las personas que conozco. E hice una lista estratégica para evangelizar. Y esa lista estratégica fue una lista por la que oré por cada persona y dije, Señor, me quedan 3 meses para irme y en estos próximos 3 meses yo tengo que hablarles de Jesús a todas estas personas para que el día que
estén delante del Señor, no digan que no escucharon, sino que puedan recibir esa palabra de salvación. Y así lo hice. Agarré, escribí una carta. En esa carta era como que Jesús hablaba con la gente y le decía: hola, mi nombre es Jesús. Quiero presentarme porque hace 2000 y algo de años vine a este mundo porque te amé, porque quiero salvarte. Y era una carta que entraba en una hoja. Yo escribí esa carta, la multipliqué, saqué fotocopias y empecé a repartir a todas estas personas. Oré por ellos y les dije: dentro de unos días voy a venir a que me digas qué te pareció la carta. Lo hice en mi trabajo. En mi trabajo habían como 80 personas. Lo hice con mi familia, con todos mis tíos, con todos mis primos, con toda la gente que conocía, y hablé de Jesús. Algunos aceptaron, la gran mayoría no aceptó. Pero para mi sorpresa, al pasar unos años, después de venir a España y volver a Argentina, al pasar unos años, cuando entró a mi iglesia, me encontré con esos compañeros de trabajo, familias completas que estaban allí por esa palabra de salvación. Gentes que yo ni siquiera me imaginé jamás que iban a poder aceptar esa palabra. Gente que nunca me imaginé que iban a abrir su corazón para el evangelio. Me pasó con un tío, mi tío Carlos, que seguramente me estará viendo. Después de muchos años, él dijo: me acuerdo, Marcelita, cuando tú fuiste a mi casa y me hablaste de Jesús. Y yo me reí de ti. Pasando unos años, él vino al Señor y él y toda su familia están sirviendo a Jesús. Hola Marcelita, hija. La verdad que yo me siento identificado con Saulo cuando perseguía a los cristianos para matarlo. Cuando vos sembraste la semilla, yo me burlaba de las cosas de Dios. Obviamente Dios fue regando esa semilla y hoy le sirvo a Dios con mi familia. Agradezco el haber sembrado esa semilla en mi corazón, hija. Ya hoy doy fruto, es el fruto que vos hiciste. Te agradezco mucho. Hoy sirvo a mi Dios con todo el corazón. Te amo mucho, hija. Sabes, la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios es una palabra que entra y atraviesa hasta lo más profundo. Dice en la Biblia hasta los tuétanos, hasta la parte interior del hueso. Entra hasta lo más profundo y trae restauración. Por eso es tiempo de hablar de Jesús. Es tiempo que hagas una lista estratégica de evangelización. Anotes a todas las personas que conoces y empieces a hablar de Jesús. Nuestra tierra necesita que hablemos de Jesús. Hay un sonido que Dios está lanzando sobre nuestra ciudad. Hay un sonido que Él está manifestando sobre nuestro país y es un sonido de salvación. Es un sonido que va a traer libertad. Y si tú te pones de acuerdo con el cielo, de acuerdo con lo que Dios está diciendo, la tierra va a responder. La tierra va a dar un fruto de avivamiento. Es nuestro sueño, es nuestro deseo. Si tú quieres ver el poder de Dios, comienza a hablar bendición. Comienza a hablar en todo lugar. ¿Dónde tengo que hablar? En todo lugar. ¿Cómo tengo que hablar de manera estratégica? ¿Qué tengo que hablar? Lo que Dios dice que hables. ¿Qué tengo que decir? Lo que Él ya escribió en su palabra. ¿Qué tengo que decir sobre esta situación? Lo que Él está hablando. Así que en esta mañana vamos a orar. ¿Sabes? Hay un poder evangelizador en tu boca. Y es tiempo de hablar palabra. En Timoteo 4:2 dice: te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Dice: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta, redarguye, con paciencia, con amor y con doctrina. Hazlo. Hablemos a tiempo y afuera de tiempo. Habla a todas las personas. No limites el poder de Dios. La semilla que sale de tu boca, que es palabra de Dios, no volverá vacía. Amén. Vamos a orar. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por ese inmenso amor que muestras con nosotros al darnos esa autoridad, ese gobierno, ese respaldo para operar cuando nosotros hablamos. Gracias, Señor, porque cuando un hijo se pone de acuerdo con el cielo para hablar tu palabra, los frutos empiezan a manifestarse, la tierra responde. En esta mañana, Señor, yo oro por cada corazón, por cada familia que me está mirando. Hay gente que tiene un potencial enorme para evangelizar. Y sabes, Dios necesita que su iglesia despierte. Por eso nace esta serie, porque Dios está interesado en que su iglesia despierte, en que su iglesia hable palabra de salvación. Señor, hoy bendigo a cada persona que me está mirando, bendigo sus labios, bendigo ese canal de riego y declaro en el nombre de Jesús que palabras
de fe, palabras del Espíritu Santo serán reveladas al corazón para transformar cualquier desierto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Queremos en esta mañana cantarte una canción muy hermosa para ti, para tu familia y para tu casa. Que Dios te bendiga. Que Dios Padre te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, que ponga en ti su mirada y te dé su paz. Que Dios Padre te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, que ponga en ti su mirada y te dé su paz. Su rostro sobre ti, que ponga en ti su mirada y te dé su paz. Sea contigo y con toda tu familia, y en tu casa, y en tus hijos, y en los hijos de tus hijos. Que su gracia sea contigo y con toda tu familia, y en tu casa, y en tus hijos, y en los hijos de tus hijos. Que su gracia sea contigo y con toda tu familia, en tu casa, en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Que su gracia sea contigo y con toda tu familia, en tu casa, en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Su presencia te dirija, te persiga, te acompañe, te rodee y te llene. Él es por ti de mañana y en la tarde, de salida y de entrada. En tu llanto
llanto, en tu gozo. Él es por ti, 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 Él es por ti. Sea contigo y con toda tu familia, en tu casa, en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Su presencia te dirija, te persiga, te acompañe, te rodee y te llene. Él es por ti, Él es por ti, de mañana y en la tarde, de salida y de entrada, en tu llanto, en tu gozo. Él es por ti, Él es por ti. Este es el corazón del Padre para ti. Él te canta hoy el deseo de su corazón. Él está contigo, Él te abraza, Él te sostiene, Él te guarda. No temas, Él es tu protector. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Dios traiga paz sobre tu vida hoy, sobre tu casa, sobre tu familia, en el nombre de Jesús.